seguir admitiendo, pero ya si quieren comenzar, comencemos. Dale, bueno, Yo les comento igual un poco, él es, a ver, espérame que cierro acá, Julio Caramelo, exalumno, promoción 89, ¿correcto? sí, entré con Alfonsín en el 84. Bueno, con Alfonsín, qué fuerte, alto cambio. Bueno, la cuestión es que él está trabajando en la fase 2 de los test serológicos argentinos, él, por la parte de la Fundación Instituto del Lugar, que trabaja en conjunto con el CONICET, y ahora nos va a hablar un poco de este tema de coyuntura en la sala que estamos presentando. Están presentes algunos miembros de comisión directivas, entre ellos está Walter Papue, que es el presidente de la Asociación de Exalumnos. Walter, no sé si nos escuchás. Sí, no sé si sale mi voz. ¿Sale mi Sí, voz? sí, sí, salís vos. Bueno, yo no, vamos a dejarlo a Julio, que es el personaje a hablar. Muchas gracias en nombre de la asociación por prestarte y por la tarea que desarrollas en estos momentos para el país. Así que te escuchamos con atención. Un abrazo. Bueno, gracias a Marisol por la invitación. Mi formación original es de químico y después, bueno, las cosas de la vida me han llevado un poco más a hacer más biología y, bueno, he caído en este desarrollo un poco por las cosas que fui trabajando de proteínas. La idea es, bueno, contarles para qué serviría esto, un poco cómo es que funciona, cómo es que se arman estas cosas, qué tipo de información uno puede sacar y después, al final, las dudas que tengan las pueden evacuar en la segunda parte, ¿sí? Entonces, a ver, acá. Bueno, básicamente, bueno, ya todos están al tanto, el virus este que nos está afectando ahora se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. Empezó en diciembre aparentemente en China, aunque hay casos reportados de un tiempo atrás aparentemente, o sea que no está bien claro cuál fue el caso cero. Y esta es la última estadística sacada de la Johns Hopkins, estos son los casos diarios que se van presentando en Argentina. Ayer, 25 de mayo, hubo una bajada, no sé a ver si es un tema de que todavía no se está terminando de registrar todos, pero bueno, claramente estamos en la parte, digamos, de crecimiento exponencial de la curva, y estos son los casos acumulados. Veníamos relativamente bien con el tema de la cuarentena, y ahora en las últimas semanas empezó a disparar. Es como que entramos en una fase más exponencial, y yo creo que el gobierno está tratando de poner todos los frenos de mano posibles y que permita la situación. Hoy por hoy, esta es la estadística de ayer, tenemos unos 12.000, 13.000 casos confirmados, fallecidos 471, y esto da que más o menos la mortandad es de cerca del 3,7%, y acá hay un primer problema, porque esto está altamente sobreestimado, ¿sí? O sea, la mortandad sale de dividir estos dos números, pero el problema es que la cantidad de casos acumulados que conocemos está muy lejana de los casos reales. Y esto es por un lado porque hay un gran subdiagnóstico, o sea, se estima que más del 90% de los efectivamente contagiados nunca fueron diagnosticados. Esto también se complica porque hay mucho asintomático, entonces gente que cursa una enfermedad, quizás con un resfrío muy leve o sin síntomas, nunca la van a diagnosticar. Y algo que no sabemos es cuán contagioso es, porque hay casos de gente que es súper contagiosa, que está documentado que han infectado a 130 otras personas, por ejemplo en Alemania, y esa gente casi no tuvo síntomas, ¿sí? Entonces, es muy importante poder estimar la tasa real de mortandad, y los números quizás más cercanos están entre el 0,5 y el 1,3%. Esto es varias veces una gripe estacional, y quizás, bueno, este número crudo no parece muy alto, pero si uno digamos, lo calculara, si se infectara toda Argentina con esta tasa de letalidad, bueno, si se infectara el 100% de la gente, morirían entre 180.000 y 580.000 personas. Es realmente mucha gente. Y suponiendo que uno llegara a una especie de inmunidad de rebaño con un 70% de infección, con esta tasa de letalidad estaríamos alrededor de los 130 a 400.000 personas. Entonces, este es como el escenario que más preocupa, ¿no? Si uno llegara a estos números, realmente estamos hablando de una enorme tragedia. Hoy por hoy, digamos, si uno ve la foto de hoy con 471 muertos, decís, bueno, ¿para qué estamos haciendo tanto despiole
si por accidente de tránsito esto es lo que mueren en 20 días. ¿Está? Pero bueno, el problema es la proyección exponencial, que básicamente hoy por hoy no sabemos dónde estamos parados, porque básicamente no sabemos cuál es la mortandad real de esto, ¿sí? O sea, con lo cual es imprescindible saber cuántos infectados reales hay. Bien, ¿cómo se detecta esta enfermedad? En principio hay dos formas de verlo. La primera, digamos, esta es una esquemita muy simple que soy del virus. El virus tiene una proteína que es esta que tiene forma de honguito en la parte de afuera, que es la proteína que sirve para pegarse a las células del epitelio pulmonar e entrar a las células. Y hay dos formas de detectar el virus. Una forma es directa, que es ir a ver el virus directamente, y en principio la técnica que más se usa es ver el ARN del virus, y es la técnica de RT-PCR que está usando el Malbrán y ahora en todo el país. Y ahora justo el CONICET sacó un diagnóstico nuevo la semana pasada que se llama LAMP, que es como más rápido y mucho más barato. Entonces lo que se está haciendo de detección directa del virus es ir a ver el ARN del virus, que es el material genético del virus. Después se podría ver el virus de otra forma viendo las proteínas del virus. Estos métodos de detección todavía yo no he visto que se estén usando, ¿no? Porque realmente los métodos que detectan ARN son mucho, mucho más sensibles. Una segunda alternativa es, en vez de ir a ver directo el virus, ir a ver los anticuerpos que la gente genera contra el virus, ¿sí? Este es el tipo de test que hicimos acá en el instituto, que se llaman detección de anticuerpos. En particular, nosotros usamos una variante que se llama ELISA, ahora les voy a contar de qué se trata, y lo que hacen estos tests es ver si uno generó inmunoglobulinas, o sea, IgG o IgM, y esto es indicativo de que uno estuvo o está infectado, ¿sí? Como la respuesta inmunológica amplifica mucho los anticuerpos, es relativamente fácil de detectarlos, ¿sí? Entonces, normalmente la detección directa del virus por el ARN, uno la hace mientras tiene el virus en el cuerpo. Digo, hay una ventana de tiempo de unos 15 días en los cuales si uno tiene el virus, estos métodos lo van a poder detectar. Ahora, si uno ya se curó, cuando aplica un método tipo RT-PCR, el virus no lo va a detectar, con lo cual uno no va a saber si estuvo infectado o no, y ahí es donde entra en el juego este otro tipo de test, se llaman test serológicos porque lo que hacen es ver en el suero del paciente si tiene inmunoglobulinas, esto es bastante general para todas las infecciones. El primer tipo de inmunoglobulinas que se generan se llaman IgM, ¿sí? Estas después bajan, tipo a los 20 días empiezan a bajar, y después suben un segundo tipo de inmunoglobulinas que se llaman IgG. En particular, el test que nosotros hicimos ahora está optimizado para IgG. También funciona para IgM, pero todavía no nos termina de convencer. Y la curva de IgG es interesante porque empieza a subir tipo a las 2, a las 3 semanas, y después puede perdurar en el tiempo varios meses. Y esto es algo que todavía no se sabe. ¿Cuántos meses uno tiene IgG que en principio podrían proteger, aunque sea parcialmente, de una reinfección? En el caso del virus más parecido a este, que es la epidemia de SARS, que fue en el 2002, por ahí, se vieron IgGs en pacientes hasta luego de 2 años, y en otros pacientes a los meses ya no veían más IgG. O sea, la curva de bajada de IgG es muy variable, depende de la enfermedad y depende de la persona. Y en principio, digamos, uno cuando se para en este tiempo y detecta IgG, sabe que alguien estuvo infectado. Es más, hasta puede ser, bueno, estuviste infectado hace 20 días o más. ¿Para qué nos sirve saber si alguien estuvo infectado? Primero, para conocer el verdadero número de la tasa de mortandad. Porque lo que yo les decía, de ese 0,5%, en realidad está increíblemente sobreestimado. Y la tasa de mortandad es importante porque no es lo mismo las medidas económicas y sociales que uno tiene que hacer, si la mortandad es del 10% o es del 0,01%. La gravedad de la situación es distinta, las medidas van a ser bien distintas. La otra cosa es, justamente ahora empezaron a dispararse los casos en el barrio Padre Mujica, acá en Capital, y en la Villa Azul en Quilmes, y ahí sería interesante poder hacer una foto de toda esa comunidad, que son algunas decenas de miles de casos, y saber, bueno, a ver, quién ya tuvo el virus encima porque tiene anticuerpos. Y eso permitiría entender mucho mejor y qué cosas hacer en adelante. La otra aplicación de verse anticuerpos es que hay todo un gran programa del Ministerio de Salud, que es la gente que estuvo infectada generó anticuerpos,
y uno de alguna manera los puede como purificar y usar como un tratamiento paliativo para gente que está cursando en ese momento la enfermedad. Y ahí lo que se ve es que hay gente que ha tenido la enfermedad pero levanta muy poquitos anticuerpos. La concentración de reposo es muy baja, con lo cual no serviría para inmunoterapia. Con lo cual uno, antes de usarla en un paciente, tiene que medirle los anticuerpos, y casualmente este tipo de test que hicimos acá sirve para eso. Después, relacionado al tema de la curva de bajada, y a ver cuánto perduran los anticuerpos, en el desarrollo de vacunas es interesante y es necesario. Cuando uno le mete una vacuna a alguien, en teoría tiene que levantar anticuerpos, primero hay que medir eso, para ver que la vacuna efectivamente genera una respuesta inmune, y después es interesante ver cómo esos anticuerpos se mantienen en el tiempo o no, para ver si hay que dar un booster de la vacuna o no. ¿Sí? Y otra aplicación que esa está por verse, sería muy interesante, es lo que se habla de los pasaportes de inmunidad, ¿no? Si uno, en principio, generó una respuesta inmune, es probable que eso lo mantenga protegido, al menos por unos meses. Y ahí uno le podría decir a una persona, mira, vos ya tuviste COVID, podés ir a trabajar, podés volver a tu vida normal. Eso está por verse, por eso están los signos de pregunta. No se sabe hasta qué punto uno queda protegido o no, pero bueno, el primer paso es ver si uno tiene anticuerpos. Después hay que ver si esos anticuerpos son neutralizantes del virus o no. ¿Sí? Entonces, estas son todas las aplicaciones que servirían con este desarrollo que hicimos acá. ¿Cómo funcionan estos test? Bueno, es muy fácil. Uno necesita un poquito de sangre, más o menos medio mililitro, y en esa sangre uno tiene una sopa de miles o millones de anticuerpos distintos contra todas las infecciones que en algún momento tuvimos, y en este momento estamos teniendo, que ni nos enteramos. Y acá marcado en rosa están los anticuerpos de la gente que tiene contra el coronavirus. Entonces, para detectar estos anticuerpos en esta sopa, uno necesita una especie de anzuelo muy específico, y como estos anticuerpos básicamente reaccionan contra las proteínas del virus, uno lo que usa es una proteína del virus. Entonces, uno purifica una proteína del virus, después les cuento muy esquemáticamente cómo se hace, lo pega a una superficie, y esa superficie va a pegar específicamente los anticuerpos contra el coronavirus. Todos los demás que son inespecíficos los va a lavar, entonces ni se va a enterar que están. Entonces uno lava, se queda pegado con los anticuerpos del virus, y luego va con un segundo anticuerpo, que se llama anticuerpo secundario, que se usa para un montón de ensayos distintos, que tiene unido alguna proteína que da una reacción que da color. Entonces, básicamente el resultado de esto es, si uno tiene anticuerpos que pegan esa proteína del virus, va a ver que aparece una reacción química que da color. ¿Sí? Entonces, me adelanto, esto es el resultado. Lo que uno ve es, en cada pocillo de estos, esta es una placa que llaman de ELISA. Este tipo de formato de sellos llaman ELISAs. Acá les muestro cómo son las placas de verdad. ¿Sí? Esta placa en particular tiene 96 pocillitos, y acá se pueden hacer 96 muestras. De acá 96 pacientes se puede testear. En el fondo de cada uno de estos pocillitos es lo que uno pega a la proteína del virus, y después uno va con el suero, lava y revela. Y lo que ve es que si alguien tiene coronavirus, efectivamente ve un color. Y de hecho, esta es una placa real que hicimos acá en el laboratorio con muestras de personal de hospital que querían ver si habían estado infectados o no, y efectivamente ven que acá hay bastante gente que estuvo infectada. Bien, volviendo a la parte más técnica, entonces, este es cómo funcionan estos test. Son conceptualmente muy simples. Básicamente uno está yendo a pescar un tipo de anticuerpos contra el virus. Acá tiene un esquemita que es el que hicimos para difusión pública, ¿no? Si uno tiene un paciente que no tiene anticuerpos contra el coronavirus, básicamente no se va a pegar nada, con lo cual no va a haber color. Y si tiene un paciente que tiene anticuerpos contra el coronavirus, se van a pegar en nuestra proteína de coronavirus y uno va a tener un color. Así es como funciona esto. Es algo relativamente simple. Es una técnica que tiene décadas de uso en laboratorios de análisis clínico, y los bioquímicos la manejan perfectamente. Bueno, esta es la pinta que tiene ya el kit armado, viene con todos los reactivos que necesitan, o sea, acá no hay nada, está todo incluido de alguna forma. El kit viene con 2 placas, o sea, que serían 192 determinaciones, y estamos repartiendo kit así a los pavotes, a todos lados. La clave de estos kits es el antígeno. O sea, el antígeno es la proteína viral que uno está inmovilizando. ¿Sí?
Y de hecho es la figurita difícil. Si uno, por ejemplo, inmoviliza una proteína de Trypanosoma cruzi, va a detectar Chagas. Si uno inmoviliza una proteína contra hepatitis B, va a detectar hepatitis B. O sea, es un test muy flexible. La clave es tener antígeno, y eso es lo difícil. En este caso, el antígeno que utilizamos es la proteína Spike. Fíjense que es una molécula bastante grande, bastante compleja, es una glicoproteína. Estas cositas de acá son azúcares que tiene unido. De hecho, a mí me metieron en este proyecto porque yo me especialicé casualmente en glicoproteínas, en cómo las células las fabrican y toda esa parte. Desde el punto de vista de una proteína, es una proteína bastante compleja, bastante difícil de producir. Pero lo que sabíamos de la epidemia de SARS, la epidemia anterior, es que es una proteína muy inmunogénica. Entonces, como las proteínas se parecen mucho, se la decidió como target y efectivamente funciona. Bueno, acá tiene el resultado, y la parte experimental es cómo llegaste a tener esta proteína. Uno básicamente tiene que partir del virus y del genoma del virus. El genoma del virus tiene toda la información de todas las proteínas del virus, que son como 25 proteínas distintas. Aísla un fragmento del virus, por una técnica que se llama PCR, que es el gen de la proteína Spike. ¿Sí? Ahí está la información para hacer esta proteína. Este gen después hay que meterlo en una molécula de ADN que se llama plásmido, en este momento no importa, y ese plásmido uno lo mete adentro de un cultivo de células. ¿Sí? Este plásmido tiene el gen para hacer spike y tiene información para que las células hagan a la proteína. Entonces, uno lo mete en un cultivo de células, espera 4 o 5 días para que las células produzcan y acumulen la proteína, y luego uno purifica esta proteína. Todo esto lo estamos haciendo acá en el instituto, y con la proteína pura la inmoviliza en el fondo de los wells, de los pocillos estos de los kits. Es un proceso que desde que uno empieza el día 1 hasta que tiene los kits inmovilizados, pasan unos 8 días por ahí. ¿Sí? Y esto estamos en producción continua. Todo el tiempo se largan batch nuevo de Spike para hacer más kit. En este momento estamos haciendo unas 60.000 determinaciones a la semana, más o menos. Después hay toda una puesta a punto, que esto lleva varias semanas, porque esta es una cuestión más técnica tal vez. Esto es qué señal uno está viendo en el ensayo, o sea, cuánto color da, y de acuerdo a si la gente es sana, o sea, no está infectada, o gente que está infectada. ¿Sí? O sea, fíjense que la gente infectada da más señal. La cuestión es que las curvas se cruzan. Entonces, uno puede tener gente que no esté infectada, que da un poquitito de señal, ¿sí? Y uno podría creerse que estuvieron infectados, en realidad esos son lo que llaman falsos negativos, ¿sí? Esto va por un tema que se llama especificidad, ¿sí? Y también tiene gente que, estando infectada, genera pocos anticuerpos, ¿sí? Y esos dan falsos negativos. ¿tá? Los primeros daban falsos positivos. Estos son falsos positivos. Un falso negativo es alguien que está infectado, pero uno no lo detecta. ¿sí? Y ese es un tema de la sensibilidad del ensayo. Entonces, la clave está en cómo uno diseña las cosas y dónde pone una línea de corte experimental para decir, bueno, por encima de acá te considero infectado y por debajo te considero sano. Y ahí hay un montón de cosas que hay que poner a punto. Primero, elegir el antígeno adecuado, y después qué concentración poner en cada pocillo, eso se testea, se hacen diluciones seriadas para ver cuál funciona mejor. Después, la muestra del paciente, uno la tiene que diluir, y si uno la diluye mucho, ya no detecta nada porque no hay anticuerpos, y si uno la pone muy concentrada, se empieza a pegar cualquier cosa y tiene un montón de falsos positivos que no deberían estar. Después, el anticuerpo secundario es el que uno usa para revelar el color, bueno, también hay que ponerlo a punto, y el tiempo de reacción, durante cuánto tiempo uno deja acumular como color. Entonces, estas son un montón de variables que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de decir, bueno, yo le doy este kit a un laboratorio de análisis clínico y que le pueda confiar en los resultados. Poner esto a punto nos llevó varias semanas de laburo, y en este momento una figurita difícil es conseguir las muestras. Esto se fue puesto con 5.000 muestras distintas, y la verdad contamos con la ayuda de un montón de hospitales, del Clínicas, del Muñiz, del Pirovano, de CEMIC,
montón de hospitales que nos fueron mandando muestras de gente que habían estado testeadas por PCR, o sea que sabíamos que estaban infectados. Pero bueno, esto lleva varias semanas de trabajo. Y también lleva varias semanas de trabajo desarrollar toda la tecnología para tener la proteína pura, ¿sí? Esto es bastante laburo, que hubo que poner a punto un montón de cosas. ¿Qué más les puedo contar? Una cosa que últimamente se está escuchando mucho en los medios, y ahí hay un poco de intereses de distinto tipo, algunos más buenos y otros más espurios, es, bueno, ¿por qué directamente no se testean los 45 millones de argentinos? Le hacemos a todos el test de RT-PCR, nos lo hacemos todos, tenemos una foto de quién está infectado, listo, lo aislamos, lo ponemos en cuarentena 15 días y después la enfermedad debería bajar. Hay varios motivos por los cuales esto no se puede hacer, o es prácticamente imposible. Un motivo muy fundamental es que si bien el test de PCR es espectacular para detectar el virus, no es 100% sensible. ¿Sí? Hay un 5% de casos, más o menos, que se escapan del test de PCR. Los motivos para esto son muy variables. Quizás hay gente que tiene una concentración de virus muy bajita, a veces son problemas de toma de muestra, que van a tomar la muestra en un lugar donde prácticamente no hay virus, ¿sí? Es gente que tiene el virus pero no lo estás detectando. ¿Cuál es el problema de esto? Vos decís, bueno, tengo un 95% de casos que detecté. Listo, ese 95% lo aíslo inmediatamente y deja de infectar. Lo que me mata en esta estrategia es este 5%, porque este 5% es gente que sigue circulando, que sigue contagiando, y quizás contagia a una persona que yo ya la había testeado y sabía que era negativa. ¿Tá? Entonces le di el ok, y de repente a posteriori se me contagia por un tipo que estaba contagiado y no lo detecté. Entonces, esto a los fines prácticos es terrible, porque lo que te da es una foto temporal de la situación que te obliga a reactualizarla cada 15 a 20 días para poder controlarla, porque si no se te vuelve a escapar, en 10 días la tenés de vuelta en fase exponencial. El otro problema es que si quisiéramos testear a los 45 millones de habitantes, es una logística imposible. Es imposible, no hay laboratorios, no hay bioquímicos, no hay gente capacitada como para ese nivel de testeo. Es imposible hacer esa foto. Y si la pudiéramos hacer, el costo es imposible, ¿sí? Cada determinación de PCR sale $15. Si uno quisiera testear a los 45 millones, esa foto saldría 700 palos verdes. Y esa foto en 15 días la tenés que actualizar. Recién leía en Infobae que ya la agencia Fitch nos declaró en default, con lo cual básicamente dólares no nos sobran. O sea que esto de testear a todo el mundo está totalmente fuera de lo factible, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el Zoom en el otro link que tenían, ¿sí? Porque se está por acabar acá. ¿Estamos? Bien. Y sobre todo esto, esta tasa de falsos negativos te mata para cualquier estrategia, ¿sí? Realmente muy caro y es imposible de hacer. Bien, vamos a la segunda parte del Zoom. No hace falta, me está diciendo que, no sé, un regalo de Zoom, que podemos quedarnos, así que, listo. Porque es la primera vez que lo usamos, tal vez. Bueno, dale, buenísimo. Bien. Entonces, les dije para qué sirve esto. Vamos a un tema de ventajas, tal vez, de desarrollar esta tecnología acá en Argentina, y por lo pronto es una ventaja económica. Como les decía, un kit tiene 96 muestras. Un kit importado en este momento, puesto en Argentina, con todo lo que pasa, son entre 700 y $1000. ¿Sí? Es una locura. Cada determinación sale unos $10, unos $8. Se dan la cuenta, cuánto saldría hacerle este kit a toda Argentina, es de vuelta impagable. El costo local de producirlo es de $50. ¿Sí? O sea, esto baja el costo de testeo unas 20 veces. Esto permite testear por la misma cantidad de plata 20 veces más gente, y aparte permite un flujo permanente de kits, porque en este momento la demanda que hay de esto es infinita, con lo cual, y eso tiene que ver un poco con los precios que te cobran, te están cobrando cosas ridículas, simplemente porque saben que los van a vender. Si no se los venden en Argentina, se los van a vender a España. O sea, entonces, hoy por hoy Argentina, por temas económicos y disponibilidad, es muy difícil acceder a esto. Ahora, por suerte, con este desarrollo, bueno, estamos haciéndolo, de hecho, ya estamos repartiendo. ¿Y qué más?
Bueno, y básicamente, si uno ve el big picture saliendo del tema del kit hoy por hoy el gobierno tiene que tomar decisiones que son re difíciles. Y ya estamos viendo que empieza a haber protestas en un montón de lados porque la gente, los negocios los tiene cerrados, los profesionales no están facturando, la gente tiene que pagar alquileres, tiene que pagar prepaga, los colegios, todo. Es un despiole. Las combi, o sea, donde se lo imaginen, estamos todos en un despelote socioeconómico tremendo y las decisiones que tiene que tomar el gobierno son re difíciles. Entonces, para tomar buenas decisiones necesitas mucha información y de buena calidad. Este tipo de desarrollos brindan parte de esa información. Entonces, si uno dice, bueno, el gobierno podría aflojar la cuarentena, ¿sí? Y ahí lo que va a pasar es automáticamente la curva de muertes va a subir, así exponencialmente. Y es lo que está pasando en este momento en Brasil, lo que está pasando en Estados Unidos, y lo que está pasando en varios lugares del mundo que ven que apenas aflojan la cuarentena, se te empiezan a disparar la curva de contagios y de muerte. Hoy por hoy, por ejemplo, ahora Paraguay empezó a aflojar y hay que ver dentro de 2 semanas qué es lo que pasa con eso, ¿no? Entonces, para ver hasta qué punto aflojás o no, tenés que tener la foto más precisa de la situación e idealmente una foto localizada. Posiblemente uno pueda aflojar en provincias que no tienen casos, ir viendo, ir monitoreándola de cerca y tener bien, digamos, agarradas las cosas en algunos barrios o en algunas ciudades, que es lo que está pasando ahora en ambas. Y uno diría, bueno, listo, hagamos cuarentena full, ¿sí? Parémonos acá y voy a tener 0 contagios. El problema es que como todo se está viendo en su vida diaria, cuanto más ajustás la cuarentena, más problemas económicos tenés. Y esto no es solamente una cuestión de bolsillo, sino que también es una cuestión de muertes, porque cuanto más problemas económicos tenés, te dispara la curva de muertes por otras causas. Entonces, en el medio hay un balance fino que tienen que hacer los gobiernos, y dependiendo, digamos, si se vuelcan más hacia un lado o hacia el otro, y va a estar un óptimo. O sea, en el medio hay algún lugar, algún punto óptimo en el cual el número, digamos, de muertes es mínimo. Algunos países, como Argentina, optaron la estrategia de, bueno, van a la cuarentena full y pagaré los costos de muertes económicas en el mediano o largo plazo. Y otros dijeron no, tipo Suecia. Mantenemos todo medianamente abierto, con un distanciamiento social lo máximo posible, y pagaremos primero el costo de muertes sin tener que pagar el costo de la infección, sin tener que pagar el costo de muertes por la economía. Entonces, encontrar este punto es re difícil. Para encontrar este punto uno necesita la mejor cantidad de información posible. Y no solamente desde el punto de vista, digamos, de la medicina o de la ciencia médica, necesita también información económica. ¿Tá? Porque acá, digamos, no solamente tienen que los epidemiólogos y todo, digamos, nuestro campo, bueno, vamos a poder opinar de esta parte. ¿Sí? Pero hay toda una parte que tienen que opinar, que economistas, sociólogos, antropólogos, para estudiar bien, bueno, a ver, por el otro lado, por cómo me va a pegar. ¿Sí? Entonces yo creo que acá hay que tener la mente bien abierta y consultar a todo el mundo para ver, bueno, dónde está este bendito punto. Entonces espero que hayan aprendido un poco de cómo es un kit de ELISA. Como ven, es bastante simple, uno está yendo a pescar anticuerpos la clave es tener la carnada adecuada y nada más. Bueno, acá tienen el equipo que armamos esto. La verdad que es un equipo, es una linda mezcla, porque ahora tenemos biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, químicos. La cabeza de todo esto es esta chica, que es Andrea Gamarnik, esta persona de acá. Andrea es posiblemente una de las mejores virólogas de Latinoamérica en dengue, y esa es la que se puso al hombro a montar esto. Y bueno, hay un montón de gente que está laburando hace 2 meses, sin feriados, sin domingos, sin nada, tratando de sacar esto adelante. Y bueno, por suerte salió adelante. Así que los dejo con, bueno, gracias Mari por la invitación. Creo que un ratito, tal vez fue medio rápido, así que creo que vamos a tener tiempo para preguntas, de preguntar lo que se les ocurra de la proteína, del kit. Les dejo una foto de uno de mis lugares favoritos en la Tierra. Yo me sentaba por acá, por acá, este era mi lugar. De hecho está una placa que dice Julio Caramelo, y esos lugares favoritos. La verdad que es un gran gusto que mi hija esté ahora en primer año, no puedo creer, todavía lo digo, mi hija va a Buenos Aires, digo, wow. Así que bueno, preguntas que quieran hacer. Hola.
¿Me escuchás? Escucho. Te lo había mandado por chat. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad? ¿Eso? Ah, no. No. ¿Cuál es el origen del test ARI-G importado? ¿Ese lo estarán haciendo alguna clínica? Vos mencionaste el costo de como $1.000, $700 a $1.000 del test importado. La placa. Son 100 test esos. ¿Y cuál es el origen de eso? No, tenés de todo. Hoy el mundo se está haciendo en masa. El grueso de los test están viniendo de China. Y ahí la calidad es variable. De hecho, nosotros acá en el instituto, la MAT nos mandó muchos kits importados de estos de tiritas, que es lo que se estuvieron haciendo en la estación de 3, los testeamos acá nosotros, contra muestras patrón, que sabemos si son positivas o negativas, y era muy variable la calidad. Tenías, por ejemplo, el kit de IgM, la mitad de los casos no los detectaban, y ahí se le dijo al Ministerio de Salud, estos no los usen porque son muy malos. Y otros sí tenían una sensibilidad para IgG del 80%, que para, digamos, lo que se le iba a emplear está perfecto. Es muy variable. Después vienen kit de Europa, vienen kit de Estados Unidos, pero el grueso está viniendo de China. Y después acá Roberto me pregunta sensibilidad y especificidad. La especificidad es casi del 100%, en el aspecto de que no detecta gente negativa. Y para ver gente negativa y estar seguro de que es negativa, se usan muestras de suero de antes del 2019. Entonces, está seguro que acá no había coronavirus 2. La sensibilidad depende mucho del tiempo post-infección. Lo que les decía acá, mucho, de hecho lo tenemos calibrado eso. Acá. Ahora que saco esto. Porque las IgG empiezan a aumentar, tipo al día 15, por ahí empiezan a aumentar, ¿sí? Entonces, si vos tomás una muestra acá, y va a haber un 30-40% de gente que está infectada y no lo vas a detectar. Si ya la tomás acá, luego del día 22, por ahí, en todas las muestras que nos dieron, positiva PCR, tiene una sensibilidad del 100%. O sea, en esta ventana de tiempo, hoy por hoy, detectamos todos los casos. Y si te vas antes en el tiempo, no, empezás a perder porque todavía el título, la concentración de IgG, no es lo suficientemente alta. Lo que presentó Alberto Fernández. Alberto Fernández, casualmente, la semana pasada, presentó otro desarrollo del CONICET, que yo les mencionaba acá arriba, que es esta técnica de LAMP. Esta técnica. Este es un kit de detección de ARN directo. Tiene dos ventajas, creo, por hoy. Es un poco más barato que el de RT-PCR, y es más rápido y es más fácil de hacer. ¿Sí? Porque RT-PCR requiere un instrumental que no es, quizás el que sabe bioquímica, no es una PCR normal, sino que es una real-time PCR, que no es tan simple, no hay tantos. Entonces, la técnica de LAMP requiere solamente un baño termostático. Y uno ve un colorcito. O sea, desde el punto de vista de poder hacerlo, ir a un barrio y hacerlo, es relativamente factible. Entonces, esa es la que presentó Alberto y es una técnica de diagnóstico de infectados activos en este momento. ¿Sí? O sea, la técnica de LAMP funciona en esta ventana de tiempo, mientras vos tenés el virus arriba. ¿Sí? Y eso lo presentó, de hecho la técnica de LAMP la desarrolló gente que toda se formó acá en el instituto. Adrián Bognoff tenía el grupo acá hasta hace poco, hasta que se fue a la Fundación Casará. Caro Carrillo laburaba acá en el instituto. De hecho, Adrián es una gran familia. Es el marido de la directora actual del instituto, o sea que más o menos quedó todo en familia. ¿Cuál es la sensibilidad? Bueno, entonces lo que presentó Alberto Fernández era otro desarrollo, era un test de desarrollo directo del virus. En el laboratorio, ¿los privados hacen con kit importados? Hoy por hoy sí. Y por eso son tan caros. Si uno va, viste, a Centralab o alguno de esos, el kit serológico te está cobrando como 3.000 pesos. ¿Son buenos? No lo sé. Depende qué kit estén usando. No lo sé. No tengo idea. ¿Recomendás hacerlo si una de tus familiares viajaron en marzo
Sí, digamos, si tenés 3.000 pesos y estuviste en contacto con alguien que viajó a Europa, sí. Estaría bueno saber si uno estuvo infectado o no, sí. Yo creo que me lo haría. Se me fue el audio. Sensibilidad luego del día 22, 100%. Detectás el 100% de los casos. Antes, no, porque antes todavía no levantaste anticuerpos. Así que, tipo, a día 17 por ahí infección, tendrá una sensibilidad del 70% por ahí. Pueden preguntar también en voz alta. Bueno, voy a animarme a otra pregunta. La detección del anticuerpo después de los 15 días en adelante, ¿tenés alguna idea de si hay un límite de cuándo deja de detectarse? Vos sabés de esto. ¿Mm? Se ve que vos entendés esto. La pregunta que vos hacés es acá. Sí, ¿Cómo va bajando la curva? sí, Eso ¿se todavía no sabe? se sabe. A ver, las primeras muestras de China, 4 meses después siguen dando positivo. 4 meses por lo menos, entonces. Ok, Sí, de todas formas, como esto es biología, sí. la biología tiene una enorme variabilidad entre individuos. Con lo cual quizás vas a encontrar individuos que a los 4 meses ya no les detectas nada. Mm. Todavía es muy temprano como para saber cuál es la curva promedio de bajada y cómo depende con la edad. Por ejemplo, vemos algunas diferencias interesantes respecto al sexo. Nosotros podemos detectar IgM, de hecho estamos haciéndolo en el instituto, lo hacemos con muestras que nos mandan al hospital para algún problema en particular. O sea, tenemos kits desarrollados de IgM, no se los damos porque no funcionan del todo bien, pero vemos una gran diferencia entre hombres y mujeres. Vemos que en las mujeres, por ejemplo, tiende a haber alta IgM, mucha más alta que en hombres, y no tenemos idea por qué, o sea, yo no soy inmunólogo. Gracias. Como mayor de 70 años, ¿puedo testearme a este costo más conveniente? No, porque digo, no, de hecho mis compañeros de la división me piden, che, testeame, y no, porque uso un well de un kit de 96, o sea, no, toda la entrada de muestras nos la están mandando a hospitales. Hoy por hoy lo está manejando el Ministerio de Salud, estos kits. De hecho, el viernes le dimos a Provincia de Buenos Aires 6.000 determinaciones al Ministro de Salud, y él las repartió a su criterio en distintos lugares. Creo que algunos lo están usando ahora en la Villa Azul. Claro, mirá, Gustavo, es importante por 2 motivos. Bueno, en realidad todavía no se sabe si tener anticuerpos. Gustavo pregunta, dijiste que es importante averiguar el tiempo que duran en la sangre. Sí, primero es importante porque es una medida de posible protección. Y después es importante determinar, que eso hay un grupo tratando de hacerlo acá, es si esos anticuerpos son neutralizantes, si efectivamente son protectores y qué grado de protección da. Porque eso te habla de si efectivamente podés salir a la calle sin problema, y te va a hablar también de si una vacuna va a ser efectiva o no. ¿Sí? Uno de los ahora les muestro un problema técnico que tienen estos virus, que por eso me centraba en los azúcares. Les muestro Spike de vuelta. Uno es proteinólogo que no puede evitarlo. Estas proteínas están rodeadas de azúcares. Y los azúcares vienen de las células, porque el virus genera copias de él en nuestras propias células. Esos azúcares los ponen la maquinaria de nuestras células y son iguales a los azúcares que tienen todas nuestras proteínas. El problema es que el sistema inmunológico no los detecta como algo extraño, porque es algo que viene de nuestro cuerpo. Entonces, estas proteínas, glicoproteínas, que están tan rodeadas de azúcares, al sistema inmunológico le cuesta encontrar partes propias del virus, que tengan secuencias de la proteína viral. Es como que le sirven como una especie de camuflaje inmunológico. Por ejemplo, en la gripe pasa lo mismo. ¿tá? Entonces, esto es un problema también para el desarrollo de vacunas, porque uno desarrolla una vacuna quizás con proteína desnuda, y después la vacuna no funciona porque nunca llega a acceder a la proteína, porque antes tiene en el medio todos los azúcares que evitan que los anticuerpos lleguen.
¿Está? Entonces, esas son cosas que la respuesta a esto va a llevar unos meses, ¿sí? Hasta saber cuánto dura la respuesta inmune, cuán efectiva es, cuán efectivas son las posibles vacunas contra este virus. Todavía no sabe si van a funcionar. En China se habla de personas reinfectadas. Sí, totalmente. En Corea del Sur también. Aparentemente, en China no lo sé. Lo que pude ver de lo que decía la gente del Centro del Cordón de Enfermedades de Corea es que esas reinfecciones en realidad era gente que había sido mal retesteada. Gente que le había dado PCR positiva, la testearon de vuelta a las semanas, le dio PCR negativa, con lo cual dijeron, listo, ya estás curado, y después le dio PCR positiva. Aparentemente hubo un problema en la PCR del medio, como que quizás fue un falso negativo, pero no se está de todo claro. A medida que se vayan acumulando casos, ahí vamos a saber si efectivamente uno se puede reinfectar o no. ¿Qué tan cerca o no estamos de la vacuna? Y mientras tanto, seguiremos en mayor o menor medida en cuarentenas más o menos intensas. Mira, la vacuna ya están experimentando en humanos, dicen fin de año. La cuestión es que quizás la vacuna que llega a fin de año no sirva. Y quizás la que llega el año que viene tampoco sirva. Todavía no sabemos si va a servir. O sea, y de hecho, para saber la efectividad de una vacuna tenés que acumular muchos casos. Y tenés que conseguir, en principio vas a hacer un estudio epidemiológico, de vacunás a todo el mundo y ves cómo baja la tasa de infección, cosa que es re difícil. Y la otra es no con voluntarios. Gente joven, sana, que se sabe que se infecta con esto. Tiene muy pocas chances, le pones la vacuna y lo infectás a propósito. Y ves qué pasa. Esos estudios llevan meses. Y todavía no sabemos si alguna de esos 90 proyectos que hay andando, alguno va a funcionar. Y mientras tanto vamos a hacer con cuarentenas o no, eso depende de otras variables que van más allá de la enfermedad. Y básicamente van a ser variables económicas y sociales. La gente, o sea, yo soy un privilegiado, yo cobro del Estado y todos los meses cobro del Estado. Cualquier privado está terrible, a medida que se suman las semanas sin cobrar nada, está peor. Con lo cual, la cuarentena no, en este momento mantener la cuarentena no, escapa de la cuestión puramente del virus. Y realmente escapa y cada vez va a ser peor. Porque yo creo que esto sigue en 2 meses, la gente solita va a salir a la calle porque no va a tener para morfar. Y con 10.000 pesos al mes haces muy poco. Entonces, la cuarentena o no va a escapar. Por eso es importante la información. Si uno tuviera muy aceitado el tema de los testeos, decís, bueno, che, encontré un clúster de casos en tal lado, listo. Puedo aislar un barrio, una zona restringida, testear a todos y quizás mantener eso en cuarentena dándole toda la ayuda necesaria. No puedo aislar todo el mundo. Son 15 millones de tipos. ¿Debería testearse como medida profiláctica el COVID para llevar a cabo operaciones quirúrgicas de personas que no presenten síntomas? Y sí, en principio uno diría, es más o menos como lo del HIV, que uno testea a alguien antes de meterle un bisturí, pero en principio uno, si operara bien en las condiciones adecuadas, me imagino que uno no debería infectarse. Julio, No soy médico como para opinar, ¿no? tengo amiga médica que hablé el otro día con respecto a este tema y me dijo que sí, que supuestamente, es más, una de las cosas de los test rápidos que les llegaba a gente que justamente se estaba por operar y tenía que esperar por ahí 48, 72 horas para recibir un resultado, entonces al tener el resultado rápido podía entrar al quirófano antes. O sea, supuestamente estaban haciéndolo. Okay. No sé si en todos los lugares. Esto es Medicus, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de la punta del iceberg del sistema sanitario. A ver, testear la gente que se va a operar no es tanta gente. O sea, no sé cuántas operaciones serán diarias en Argentina, pero ese es un N que uno puede manejar con testeos, ya sea rápidos, o quizás con este test nuevo del LAMP, o con el test del que hicimos nosotros, que es un test que en 2 horas tiene la respuesta. A ver, es algo que se debe poder hacer. ¿Se sabe tiempo en humanidad? Bueno, eso ya respondí. Operaciones y partos, sí.
Yo tengo conocimiento de sitios que es optativo porque las precargas no lo creen, si no es por protocolo, pero por eso consulté. Y sí, porque es caro, o sea, es caro. Bien, escucho preguntas, compañeros. ¿Entendieron? Ahora les puedo tomar un parcialito de cómo funciona una ELISA. Piensen que esto no es rocket science, es bastante fácil. Lo difícil es tener la proteína. O sea, lo difícil es que es una proteína complicada de hacer. ¿Se sabe si una persona que haya tenido se puede volver a contagiar? Todavía no se sabe. Eso va a estar claro de acá a unos meses, cuando se acumule gente sanada y verán si vuelven a caer o no. El mecanismo de contagio, aparentemente, de vuelta, esto es una pregunta más para un infectólogo, es por saliva. ¿Sí? No está claro el tema de las superficies, de cuánto duran superficies, porque un día te dicen una cosa, otro te dicen otra, el otro día la OMS salió diciendo que no perduraba en superficies, con lo cual es como que es un conjunto de opiniones. Por saliva seguro se está contagiando. Por eso el tema del tapabocas, ¿viste? Para evitar que uno proyecte lejos o proyecte mucho. Y cómo prevenirse, no tocarse la boca, no tocarse la nariz, esa es la parte que más entra. Mantener distancia, ¿viste? Que no le entran microgotitas de saliva de otra persona que está pulsando virus. O sea, distanciamiento social, no tocarse las cosas, y antes de no tocarse, lavarse las manos. O sea, básicamente lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es lo que cambia en las diferentes ramas del virus? Esta es una pregunta biológicamente interesante. Lo que se está haciendo en este momento en todo el mundo es secuenciar cada vez que aparece un virus en una persona, lo están mandando a secuenciar. En Argentina todavía no estamos en esa escala, pero ya se secuenciaron más de 30 aislados del virus. Porque los virus normalmente van mutando. Todo el tiempo van incorporando, cuando se duplica el ARN, genera cambios, mutaciones. La mayor parte de esos cambios son malos para el virus, son errores en la maquinaria que básicamente ese individuo viral se muere. Pero algunos cambios pueden hacer o que el virus cambie su tasa de letalidad o su tasa de contagio, y si el virus cambia mucho, puede hacer que todos estos métodos diagnósticos dejen de detectar los virus nuevos. Entonces, hay que readaptar los métodos diagnósticos o para que capten todas las variantes de virus o las variantes nuevas, ¿sí? Entonces, la tasa de mutación del virus es un parámetro re importante, al punto de que quizás vos podés hacer una vacuna contra un determinado virus y quizás esa vacuna ya al año siguiente, si el virus cambió mucho en el medio, ya no te funciona. Eso lo pasa con la gripe. La gripe hay muchos tipos de gripe, ya son tan distintos entre sí que se habla de cepas de gripe. Entonces, todos los años, como que poblacionalmente pican punto una cepa, porque casualmente pican punto porque uno no tiene inmunidad contra esa cepa y entonces hay que hacer de vuelta la vacuna contra esa cepa. En el caso del coronavirus, una, entre comillas, buena noticia es que aparentemente muta poco. Eso indica que si hacemos una vacuna que funcione, en principio va a seguir funcionando por muchos años, y que los kits de diagnóstico que estamos haciendo van a seguir detectando a todos. ¿Sí? O sea, es un virus que el material genético es bastante estable. Eso por una cuestión técnica. ¿Cómo ves el tema de las clases presenciales? Bueno, hay una experiencia interesante en Japón. Japón tiene una de las tasas de contagio de gripe estacional más bajas del mundo. Y eso es porque tienen un programa de vacunación generalizada. Japón vacuna a todos, a los chicos, a los grandes, a todos. Entonces, prácticamente no tienen gripe estacional. Hubo un par de años que dejaron de vacunar a los chicos. Porque dijeron, bueno, una gripe en un chico no es tan grave, de última, nadie se muere, o casi nadie se muere de gripe cuando es chico. Ese año, la tasa de contagio en la población fue récord para Japón. Porque si bien los pibes no se contagian, ellos van a la escuela y se contagian ahí y después los llevan a la casa. ¿Sí? Entonces, yo creo que, de vuelta, información. En los lugares donde hay baja tasa de contagio, yo creo que los pibes van a volver a las casas,
clases, monitoreando todo el tiempo la situación. Acá en Capital, y tengo 2 chicos en casa, pobres, no sé cómo van a hacer. Porque apenas liberen las escuelas, esta curva de contagio se va a subir todavía más. Es re difícil. No sé cómo van a hacer. Roberto, sí, el viernes pasado se le dio 6.000 test a provincia de Buenos Aires y desconozco el detalle de dónde los andan repartidos. ¿Se sabe algo sobre qué es lo que hace que en chicos no sea tan influyente el virus? Esa es una pregunta para un médico y yo creo que los médicos todavía no tienen la respuesta. Porque no se sabe por qué afecta tanto más a la gente mayor que a los chicos. Porque, por ejemplo, la gripe la gripe española afectaba sobre todo a gente joven. La gente que más murió era gente joven y no la gente grande. Porque después la gente grande ya tenía inmunidad contra gripes parecidas. ¿Por qué afecta tanto a la gente grande? Yo creo que no se sabe. Igual es una pregunta para un médico. Ya está, saben, tienen todas sus dudas evacuadas. ¿Cuál es el equipo que... no, el equipo es ¿cuál es el equipo que debe utilizar el personal que hace testeo? No, el equipo es la mascarilla, lo normal, o sea, es lo mismo de acercarse a una persona y protegerse si uno está infectado o no. Después, el testeo digamos, sí, tiene que estar bien protegido, porque básicamente esa gente va a estar en contacto con cientos de personas y uno va a estar infectado, con lo cual tiene que tener toda la protección adecuada. O sea que sería una vacuna que debería aplicarse a toda la población y no solo a grupos de riesgo como la de la gripe. En principio sí, habría que aplicarla a toda la población porque toda la población es transmisora. A ver, en el mundo ideal, si uno dijera, bueno, a ver, de Argentina, ¿quiénes van a cursar la grave la enfermedad? Son un 4 o 5% de la población. Si uno pudiera individualizarlos, se vacunaría solo a eso. El problema es que ha muerto gente de 31 años, gente de 19 años, gente de 42 años. Entonces, si no los vacunás, esa gente se va a morir igual. Son estadísticamente poquitos. No, ¿puedes comentar el Kawasaki? No puedo comentarlo porque no soy médico, así, no tengo la menor idea. Sé que es una especie de síndrome que le da unos poquitos casos de chicos que tienen coronavirus. No puedo comentar el Kawasaki porque desconozco. Puedo comentar o sea, no son muchos los casos en los chicos, pero lo mencioné porque a cada rato aparecen cosas nuevas en distintos grupos, en las distintas edades, y parece que no les afecta al comienzo, pero como que le viene como una tormenta inflamatoria mucho después de haber pasado la infección inicial. Eso en los chicos, también en caso de gente adulta con cuestiones cardiovasculares, no sé muy bien. Yo no soy médica tampoco, así que no sé. Pero creo que todavía no se sabe todas las cosas que puede pasar. O sea, lo inicial se sabe ahora, pero lo que pasa a largo plazo parece que está por verse. Ante la imposibilidad económica y logística de realizar testeos masivos, ¿cuál sería el criterio de selección? A ver, seguro todo el personal sanitario,
porque esos son los que tenés que cuidar como oro, porque en el momento que se te empiezan a enfermar y todo el personal sanitario, no solamente enfermeros y médicos, mantenimiento, limpieza, administración, todos, en el momento que se te empiezan a caer esos patos, el sistema rápidamente te hace agua. O sea que eso lo tenés que monitorear constantemente. Después, grupo de riesgo, toda la gente que está en residencias para adultos mayores, todo el personal de esas residencias. Y después, cuando aparecen estos clústeres de casos en situaciones sociales, digamos, que hay mucho hacinamiento, ahí tenés que ir a testear. En el barrio Mujica, ahora en la Villa Azul, ahí tenés que ir a testear. Eso como de entrada. Sanitario, residencia de mayores, todo el personal relacionado, y lugares que haya clúster de casos. Eso de entrada. Y yo idealmente haría los dos tests. El test que detecta el virus, para aislar rápidamente el que está siendo infectado en este momento, y el test serológico para saber, bueno, digamos, cuán grave es la situación, cuántos casos acumulé hasta ahora. Un test positivo, exactamente, un test de inmunoglobulina positivo, todavía no se sabe si te va a dar inmunidad posteriori. Sería bárbaro que fuera así, porque ahí sí es listo, yo ya me infecté, no sé, es como un montón de enfermedades, y no la volvés a tener. Todavía no se sabe si eso es así o no. Sería bárbaro y no se sabe. Bueno, Julio, ya estamos más o menos cerrando la hora. Te agradezco un montón las charlas que nos has dado y la calidad. La verdad, espectacular. Bueno, espero que se haya sido clara. Este PowerPoint lo armé hoy de la tarde, y ya está bueno porque me sirve para dar clases. Bueno, mejor. Gracias. Bueno, jóvenes, suerte a los que... Y paciencia, no les puedo decir mucho más. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, chiquis.